Mi mensaje hoy es un mensaje muy, muy directo. Hasta sencillo podría decir. Ahora, no confundas sencillo con simple. Sencillo no quiere decir simple. Sencillo significa que no vamos a sobrecomplicar lo que es el mensaje. Pero aunque no lo sobrecomplicamos, tiene gran envergadura. Tiene gran impacto sobre nuestra vida. Nosotros a veces sobrecomplicamos el mensaje del Evangelio. A la hora de la verdad, el mensaje del Evangelio no es complicadísimo. Tiene gran envergadura, pero no es súper complicado. El mensaje del Evangelio es el siguiente. Dios nos creó a nosotros ¿para qué? ¿Para qué Dios creó a los seres humanos? ¿Porque Dios tenía necesidad de crear a los seres humanos? Es una pregunta muy buena. Pero al fin y a la postre, Dios nos creó para establecer una relación con nosotros. Esa es. A veces dice, nosotros somos creados para adorar a Dios. Eso tiene parte, pero no tiene exactitud con el propósito para el cual Dios nos creó. Dios no nos creó exactamente para adorarle. Adorarle es el resultado de la razón principal por la cual Él nos creó. Dios nos creó para establecer una relación con nosotros. Y la respuesta a esa relación se llama adoración. Cuando nosotros entregamos nuestra vida porque Él nos amó primero, Él se entregó primero, Él dio todo primero, y entonces nosotros correspondemos a eso. Y cuando correspondemos, eso se llama adoración. Así que Dios nos creó para establecer una relación con nosotros. ¿Y qué sucedió después? El pecado. Cuando la gente habla del pecado y cuando la palabra habla del pecado, el pecado es lo que hablábamos hace un momento, es lo que nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Todas las cosas, aunque en nuestra mente parezcan pequeños o grandes, todo lo que es pecado nos separa de Dios. Te separa de Dios tanto cometer un asesinato como una mentira. Qué interesante es esto, ¿no? Que pecado es pecado delante de Dios. Igualmente nos separa de Dios. Igualmente nos separa de Dios. El orgullo nos separa de Dios. ¿Y cuántos no hemos caído en momentos de orgullo? Pues entonces eso nos separa de Dios. Vuelvo y recapitulo. Número 1, Dios nos creó para establecer una relación con nosotros. Y entró algo en nuestra vida, en nuestra humanidad, que se llama pecado, que nos separa, nos desconecta de esa relación. Pero Dios trabajó de varias maneras y en la Biblia, nosotros encontramos un resumen histórico de varias maneras en que Dios intervino para restaurar esa relación que había sido rota desde el principio. Recapitulo, Dios nos crea para establecer una relación con nosotros. El pecado nos separa y Dios comienza a intervenir para restablecer esa relación. Y lo hace de diferentes maneras. Lo hizo primero en la manera en que intervino con Adán y Eva. Después lo vemos más adelante con Noé. Después lo vemos más adelante con Abraham. Después de Abraham lo vemos en su totalidad con el pueblo de Israel utilizando a Moisés. Vemos cómo Dios intervino con David y en el tiempo que estableció el templo en la antigüedad. Como Dios utilizó tanto a los jueces como a los profetas, como diferentes siervos para establecer eso. Y siempre se quedaba corto. Había una posibilidad, pero siempre se quedaba corto el poder realmente establecer esa relación que Dios intencionó desde el principio. Entonces, en todos esos intentos llega el máximo intento de todos, la máxima solución de todas, que se llamó Jesús en la cruz. El mismo Hijo de Dios tomó forma de siervo y pudo hacer lo que ninguno de nosotros pudo haber hecho y lo que todas las cosas que sucedieron antes no lograron a plenitud. ¿Cuál es eso? Restablecer el diseño del principio, que era tener una relación con Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es todo, así de sencillo. Y podemos nosotros elaborar en diferentes cosas, ¿no? Diferentes detalles en ese caminar, en qué conlleva eso. Y tenemos que hacerlo. Pero lo primero es
aceptar esa salvación, aceptar esa intervención. ¿Por qué nosotros aquí en esta casa continuamente hacemos llamados? Lo que conocemos como un llamado, en inglés se llama un altar call, un llamado al altar. ¿Por qué hacemos eso? Porque eso es lo que está haciendo Dios continuamente hacia nuestras vidas. Él está en la puerta y llama. Si tú estás aquí, mira cómo dice la palabra, tú no estás aquí únicamente porque se te ocurrió estar aquí hoy, sino porque de una manera y otra Dios ha estado atrayéndote con lazos de amor. Y estás aquí frente a su presencia porque Dios está llamando en tu vida. Hay una salvación disponible para ti. Y esa salvación disponible la tenemos que aceptar, recibir. Hay un regalo aquí. Hay un regalo. Mi suegra cumplió año esta semana y está allá en Houston, no pudo venir. Ella quería venir este fin de semana, no pudo venir. Y mi esposa le dice, te tengo un regalo, ve y búscalo a tal lugar. Ya lo teníamos pago a nombre de ella, está listo ahí para que ella lo busque. Está listo, pero ¿qué ella tiene que hacer? Tiene que ir a buscarlo, porque si no, allí se queda en la tienda. A nombre de ella, pago el precio, pero ella nunca fue a buscarlo. Pero mi suegra sí fue a buscarlo. Dice, gracias, gracias. Eso es la salvación en nuestra vida. Hay una disponibilidad que solamente Jesucristo pudo haber establecido ese puente, esa conexión. Pero tú y yo tenemos que acudir a ella. Y luego que recibimos esa salvación, comienza un caminar con el Señor. Como les he mencionado en otras ocasiones, en esta mente creativa, inquieta mía, ¿no? Me pregunto, ¿por qué no sucede? Hablando de la eternidad, de ese concepto de que la eternidad es más importante, ¿por qué no sucede que cuando recibimos esa salvación, ahí mismo me da un infarto fulminante y me voy para el cielo? ¿Qué tal, no? Qué drástico. Ahí de momento, amén, recibo tu salvación. Ahí me fui. Que no me dé tiempo, no me dé ni tan siquiera tiempo de tener un pensamiento inicuo en mi vida. Que me vaya directito al reino de los cielos. ¿Qué tal, no? Sucedería de esa manera. Pero no sucede de esa manera. ¿Por qué? Porque a una vez recibo esa salvación, entonces hay dos cosas que suceden. Empieza un caminar con Dios en que yo empiezo a conocer a Dios de maneras muy únicas en esta vida. Porque yo apunto a la eternidad. Cuando estamos hablando de enfermedades, de necesidades, cuando cantamos esa canción y terminarán los problemas. ¿Cuántos dicen amén a esa frase? Estos problemas de esta vida se van a terminar algún día. Van a terminar. En la eternidad no hay cuentas de luz, no hay problemas familiares, no hay renta porque ya esa mansión está paga. No hay nada de estas cosas. Nada de esas cosas. Allá todo está resuelto. Precisamente en esta vida entonces nosotros podemos experimentar cosas. Escucha bien, esto es muy importante. Cosas que en el cielo no vamos a experimentar de la misma manera. Como en el cielo no hay necesidad, en el cielo yo no voy a experimentar la provisión de Dios en momentos de necesidad. Como en el cielo no hay tristeza, yo no voy a experimentar consuelo como lo experimento aquí. ¡Wow! O sea, en este caminar por esta vida, tengo la oportunidad de conocer a Dios de una manera que no sería posible de otra forma. Solamente a través de ese caminar con Dios. Amén. Nuestra vida es una adoración. Está ese punto inicial, y en ese punto inicial que aceptamos la salvación, comenzamos a caminar con Dios. Queda de nosotros, como hemos hablado y como la vez anterior le estaba hablando, queda de nosotros el aprender, conocer, abrazar la verdad. Ese balón, esa bola está en tu cancha. Tú tienes que buscar la verdad. La verdad está revelada. ¿En dónde? En la palabra.
La verdad está revelada en la palabra. Entonces queda de nosotros buscarla. La gente dice, no sé qué hacer en este momento. Yo dije, ¿sabes por qué no sabes qué hacer? Porque no hay palabra en ti. Porque cuando hay palabra en ti, eso en el momento de la necesidad, eso es lo que te va a sostener. Queda de nosotros buscarla. ¿Por qué nosotros estamos llenando la agenda? ¿Porque estamos aburridos? No. Porque queremos estar ocupados en los asuntos del reino de Dios. Y tenemos cosas, porque es parte de nuestro caminar con el Señor. Es nuestra responsabilidad conocer la verdad. Y la vez pasada que prediqué, establecimos eso claramente, que la verdad tiene nombre y se llama Jesús. Es necesario profundizar en la palabra. Y queda a nosotros el desarrollar esa disciplina de conocer la palabra. Pero hay otra cosa, hay otro aspecto de nuestro caminar con Dios, que no es solamente conocer la verdad, sino es caminar en el Espíritu. En esto que llamamos nuestro caminar con Dios, tenemos que conocer la verdad y tenemos que caminar en el Espíritu. Conocer la verdad y caminar en el Espíritu. Conocer la verdad, como les estoy diciendo, queda de nosotros. Es nuestra responsabilidad conocer la verdad. Pero caminar en espíritu, escucha bien, no es un método. La verdad nos toca buscarla. Sí. Pero al espíritu me toca darle paso. Son posiciones muy diferentes en cuanto a dos cosas que son sumamente importantes en nuestro caminar con Dios. La verdad, y la puse con mayúscula porque sabemos que la verdad tiene nombre y se llama Jesús. El conocer la verdad y que esa verdad nos haga libres, como dice la palabra, es un ejercicio que yo sí tengo que recibir, aceptar, tengo que profundizar en él. Tengo que participar de las cosas y de las dinámicas, tengo que disciplinar a nivel personal, devocional en el Señor. Escudriñar la palabra en mi tiempo personal y también involucrarme en los momentos en que lo hacemos colectivamente. Dice la palabra ahí en Efesios 5, del 15 al 20, búscalo. Así que tengan cuidado de cómo viven, como hablan los proverbios, ¿no? No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Estamos viviendo días difíciles? Sí. La Biblia lo está diciendo desde el principio. Por eso es que esta idea del evangelio de mensaje motivacional está desconectada de la palabra, porque la palabra nos habla claramente de que en nuestros tiempos y en el tiempo que vivían también los discípulos, vivían tiempos difíciles. El tiempo en que no va a haber problemas, en que no va a haber dificultades, es la eternidad. Aquí hay dificultades, pero vemos a Dios manifiesto en medio de las dificultades. ¿Ves? Hay días difíciles, pero tenemos que aprovechar, como dice ese verso 16, sacarle el mayor provecho de las oportunidades que nos presenta Dios en esos momentos. Verso 17 dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Verso 18 dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Les arruinará la vida. Ustedes saben que nosotros en Austin, aquí en el downtown, Austin es una de las ciudades, habría que revisar los números recientes, pero siempre se pelea con el primer lugar de la ciudad de mayor consumo de alcohol per cápita en los Estados Unidos. Es una ciudad universitaria y como ciudad universitaria, los galones y galones y galones de alcohol que se consumen ahí en la Sexta y en áreas limítrofes es impresionante. Tengo un amigo también que ustedes lo han conocido, mi amigo Charles, que ha venido aquí, ha ministrado a nosotros, que los otros días hablábamos.
y me decía algo muy revelador, muy revelador. Mexicanos, hay un par de mexicanos aquí, ¿no? Un par de mexicanos aquí, mexicanos allá. Me decía él lleva como 15 años ministrando en esta zona, ministrando en la frontera, yendo a diferentes lugares. Ama mucho esa cultura y nosotros también. Y él me decía, los mexicanos son, por lo general, los que están acá especialmente, trabajadores muy duros, trabajan muy duro, le echan ganas, como dicen, ¿no? Le jalan, hacen mucho trabajo. Cada vez que yo los veo en medio del sol o en el frío o en el invierno, en el verano, en la lluvia, lo que sea, trepados en los techos, yo le digo, estos son unos bravos de verdad. Y dice, son unos bravos. Y producen mucho dinero haciendo eso. Me dice, pero no son prósperos. La mayoría de ellos no son prósperos. ¿Sabes por qué? Porque se lo beben todo. En términos generales, hay excepciones a esa norma, pero en términos generales eso es muy cierto. No hay progreso en su vida. Y ahí dice en el verso 18, dice, no se emborrachen con vino, ni con cerveza, ni con tequila, ni con nada, hay todas las anteriores. Dice, ahí no dice tequila. Lo incluye, hermano, lo incluye. Porque eso les arruinará la vida. En cambio, y aquí es importante las frases. Siempre tú tienes que leer la palabra primero con la revelación del Espíritu Santo. Y segundo, tienes que prestar atención a lo que Dios está queriendo decir. Los detalles. Dice, en cambio, llénense. ¿Eso es lo que dice ahí? No. Dice, en cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia ahí. Yo soy educador y por eso le presto atención a todos estos detalles. He sido educador por toda mi vida adulta, ¿no? Hay una diferencia en lo que se llama una aseveración activa y una aseveración. Muy bien, tienes puntos de bono, Luis Palavicini. Los puntos que no te dieron en la escuela y sacaste mala nota, te los doy yo hoy. Hay aseveraciones activas o enunciados activos y pasivos. La diferencia es que el activo, ¿qué sucede? El sujeto que realiza la acción. ¿Ok? Yo compro algo, yo me como algo. Yo estoy realizando la acción. Eso es un enunciado, una oración activa. Ahora, lo contrario a eso es una oración pasiva, una aseveración pasiva en el cual el sujeto no está realizando la acción. El sujeto está recibiendo la acción. ¿Ok? Esto que nos dice aquí en Efesios sobre el Espíritu es una aseveración pasiva. Dicen, sean llenos del Espíritu. El que está haciendo la acción, ejecutando la acción, no es el que está siendo lleno. El que está siendo lleno, por definición, está recibiendo lo que el predicado está haciendo. Y en este caso el predicado es ¿quién? El Espíritu. Tú recibes el Espíritu. Eres lleno del Espíritu. Le das paso al Espíritu en tu vida. Cantando salmos e himnos y cánticos espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La movida sabia, como dice ahí, no sean necios, sean sabios. La movida sabia en referencia al Espíritu Santo es darle paso. Le tienes que dar acceso a tu vida. Y eso es, en principio, yo le digo, eso es una postura. Y comienza a orar de esa manera. Comienza a orar diciendo, Espíritu Santo, te doy paso en mi vida. Te doy acceso en mi vida. Porque como te estaba haciendo referencia, la palabra dice que Él llama. No dice que Él derrumba puertas. Él está llamando. Me toca a mí, ¿qué?
abrir. Darle paso. Él es que está tocando a mi puerta. Él está tocando a tu puerta. Y yo le tengo que dar paso. El caminar en el Espíritu comienza así, con permitir que Él intervenga en mi vida. Y eso suena más fácil de lo que es. Porque nosotros podemos decir, no, yo quiero que se cumpla tu voluntad en mi vida, Dios. Pero cuando Dios entonces quiere cumplir su voluntad en nuestra vida, no, hasta ahí. Esa área no la toques. Nosotros decimos tantas veces, Dios, cumple tu propósito en mí. Quiero ver el cumplimiento de tus promesas. Y Dios sí quiere cumplir su plan en mi vida, pero yo tengo que abrir paso a la obra de Dios en mí. Y aquí viene algo importante. Nosotros pedimos claridad. ¿Quién ha pedido, Señor, necesito claridad? Necesito claridad en mi vida, yo necesito que tú me hables claramente. Necesito que tú me hables claramente. Pedimos claridad en mi vida. Les tengo noticias y no sé si les van a gustar. Nuestro caminar no es un caminar de claridad, es un caminar de fe. Como viendo al invisible. Camina en fe, camina en fe, camina en fe. Da los pasos y como Dios le dijo a Abraham, te dice a ti, me dice a mí, camina, sal, muévete y yo te voy mostrando. Muévete y yo te muestro. Nosotros hemos experimentado eso en carne propia. Momentos de incertidumbre, digo, no sé qué es lo que depara de todo esto. Pero Señor, solamente quiero saber que estoy apuntando a la dirección correcta. Eso es lo único. El resto, ¿tú sabes por qué no tenemos esa claridad? Porque Dios tiene misericordia de nosotros. We cannot handle the whole thing. No podemos nosotros lidiar con el plan completo. Si Dios mostrara en tu vida o en mi vida su plan completo, yo creo que ahí sí que nos da el infarto fulminante y nos vamos a la presencia de Dios. Porque no es demasiado, no podemos. Nuestra mente no puede procesar todo eso. Por eso en su misericordia el Señor nos da día tras día. Día tras día. Busco su presencia. Le doy paso al Espíritu. ¿Y cómo comienza ese caminar de fe? Moviéndome hacia eso. Moverme y creer. Me muevo hacia lo que Dios ha dicho sobre mí, hacia lo que Dios ha dicho sobre mi familia. Me muevo y creo. El movimiento del que estamos hablando es espiritual, pero el espiritual se manifiesta también en lo físico, en lo natural. Se tiene que manifestar. Nosotros nos movemos a donde, sí, nos movemos al altar, nos movemos a llegar a la iglesia, nos movemos al rincón de nuestra casa donde oramos, leemos la palabra, nos movemos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Me muevo en fe, creyendo. Muchas veces queremos el mapa completo, pero esto es un caminar, una relación de día a día. Como te menciono y te he mencionado muchas veces, y eso se ha vuelto y se volvió especialmente en momentos claves una frase muy, muy importante en la vida de nuestra familia, que decíamos: yo no sé exactamente qué depara el futuro, pero sé que si camino en el Espíritu, voy en la dirección correcta.